Hoy tenemos muchísima información para repasar porque en las últimas horas estuvieron bastante movidas en el mundo del fútbol. De Paul quedó en el centro de las críticas por un gesto que hizo en pleno partido. Almada tuvo su esperado debut en River. Hubo un fuerte cruce entre Guillermo Echeloto y Bacari, y en Boca apareció una preocupación importante con Paredes. Además, Simeone habló del futuro de Julián Álvarez y dejó una frase bastante contundente. Así que hay mucho para repasar. Arrancamos con De Paul porque lo que hizo durante el partido del Inter de Miami generó todo tipo de comentarios. Arrancamos con Rodrigo De Paul porque una situación bastante particular durante el partido del Inter de Miami contra Nashville terminó generando muchísimos comentarios. El argentino tuvo un cruce con el árbitro, Fischer, y en medio de la discusión hizo un gesto señalando la estrella que Inter de Miami llevaba en la camiseta. La imagen rápidamente empezó a circular en redes y muchísimos interpretaron el gesto como una manera de marcarle al árbitro el título conseguido por el equipo. Y obviamente las reacciones no tardaron en aparecer. Hubo hinchas que lo tomaron simplemente como una parte de una discusión caliente del partido, mientras que otros fueron bastante críticos con la actitud del argentino. De Paul es un jugador que siempre vivió los partidos con muchísima intensidad y esta vez volvió a quedar en el centro de la escena por algo que pasó fuera de la jugada. Ahora te pregunto a vos, ¿te pareció para tanto o fue simplemente una calentura del momento? Y nos vamos a River porque finalmente llegó uno de los momentos que más esperaba el hincha. Thiago Almada tuvo su debut oficial con la camiseta del Millonario. Fue titular en la victoria 2-0 contra Argentinos Juniors en el Monumental y encima tuvo participación en la jugada que terminó en el primer gol de Gonzalo Montiel. Pero más allá del resultado, todas las miradas estaban puestas en él. Almada fue recibido con una enorme expectativa después de su llegada y una vez terminado el encuentro se mostró muy contento por haber podido debutar con la camiseta. Eso sí, tampoco se dejó llevar solamente por la victoria. Reconoció que River todavía tiene cosas para mejorar y quizás eso no sea lo más interesante, porque River consiguió cortar una racha durísima de derrotas y ahora suma a un futbolista que puede cambiar muchísimo el equipo. ¿Almada puede convertirse en la gran figura de River? Te leo en los comentarios. River despertó cuando más lo necesitaba. River necesitaba ganar, no solamente por los 3 puntos, sino por todo lo que venía pasando alrededor del equipo. Después de acumular 5 derrotas consecutivas, el Millonario finalmente reaccionó y venció 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental. Gonzalo Montiel abrió el partido y Ángel Correa convirtió de penal para asegurar una victoria que trajo muchísimo alivio. Además, fue una noche especial porque Thiago Almada hizo su debut. River venía golpeado, con cuestionamientos y con Eduardo Coudet cada vez más observados por los resultados. Por eso este triunfo puede valer bastante más que 3 puntos. Ahora el desafío es demostrar que no fue solamente una reacción aislada, porque ganar un partido trae tranquilidad, pero River necesita empezar a sostenerlo. ¿Y vos qué crees? ¿Este triunfo marca realmente el comienzo de la recuperación? Y atención con todo lo que pasó después de Vélez contra Defensa y Justicia, porque el partido terminó bastante más caliente de lo esperado. El encuentro terminó 1-1 en Liniers, pero toda la tensión se trasladó después del túnel. Guillermo Echeloto y Julio Bacari tuvieron un fuerte enfrentamiento que, según los testimonios posteriores al partido, terminó incluso con golpes. La tensión ya había empezado durante el encuentro. Los dos entrenadores habían protagonizado un intercambio bastante caliente desde los bancos y la situación aparentemente no quedó ahí. Después llegó el cruce en el túnel y se armó el escándalo. Todo después de un partido en el que Vélez estuvo muy cerca de llevarse los 3 puntos, pero terminó recibiendo el empate sobre el cierre. Ahora seguramente habrá que ver si existe algún tipo de sanción. ¿A vos qué te pareció lo que pasó entre los dos técnicos? Y en Boca apareció una preocupación importante justo en un momento cargado de partidos. Leandro Paredes sufrió una molestia física y encendió todas las alarmas. El mediocampista había sido titular frente al Platense, pero pidió salir durante el entretiempo por precaución. Y el director técnico después llevó algo de tranquilidad. Explicó que el propio jugador sintió la molestia y decidió no arriesgar, pero el problema para Boca es el calendario. Paredes quedó fuera del partido frente a Recoleta por la Copa Sudamericana, y además su evolución será seguida muy de cerca pensando en el clásico contra Racing. Y estamos hablando del capitán y de uno de los futbolistas que organiza prácticamente todo el mediocampo del equipo. Boca tiene variantes, sí, pero perder a Paredes para un partido importante claramente sería otra historia. Por ahora toca esperar. ¿Boca debería cuidarlo pensando directamente en Racing? ¿Vos qué opinás? Volvemos con Almada porque su debut tuvo otro detalle que no pasó desapercibido. El Monumental lo recibió con una verdadera figura. El campeón del mundo salió como titular frente a Argentinos y desde el comienzo recibió el respaldo de los hinchas de River.
Y la expectativa se entiende, estamos hablando de uno de los refuerzos más importantes que consiguió River y de un jugador que todavía tenía posibilidades de continuar su carrera en Europa. En su primer partido ya participó de la jugada que terminó con el gol de Montiel y mostró algunas de las características que River fue a buscar con su llegada. Obviamente recién fue el debut, todavía necesita partidos, adaptación y funcionamiento con sus nuevos compañeros, pero la primera impresión dejó al hincha con ganas de verlo mucho más. Ahora viene la parte difícil, convertir toda esa expectativa en rendimiento. ¿Hasta dónde crees que puede llegar este River con Almada? La victoria de River también dejó un momento bastante tenso con la conferencia de prensa. Eduardo Coudet venía hablando después del 2-0 contra Argentinos Juniors, cuando recibió una pregunta relacionada con las 5 derrotas consecutivas que había sufrido el equipo. Y ahí cambió completamente el tono. El entrenador se mostró molesto y respondió con una frase contundente: "Soy respetuoso, pero no boludo". Además, pidió que no se confundiera su manera de responder con otra cosa. Coudet venía atravesando días bastante complicados por los resultados y después del triunfo también aprovechó para respaldar a sus futbolistas. Dijo que siente que el plantel se tira de cabeza por él y por River, y seguramente que tiene un gran equipo. La victoria claramente le dio un poco de aire, pero esta respuesta demuestra toda la tensión que había acumulada. ¿Entendés la reacción de Coudet o tendría que haber contestado de otra manera? Otro que necesitaba una noche así era Ángel Correa. El delantero convirtió frente a Argentinos Juniors y finalmente pudo festejar su primer gol con la camiseta de River. Fue desde el punto de penal y sirvió para poner el 2-0 definitivo, pero para Correa tuvo un significado muy especial. Después de un comienzo complicado para todo el equipo, el campeón del mundo reconoció que este era el primer gol que realmente podía disfrutar. También aseguró que se encuentra en plenitud física, algo importante teniendo en cuenta que todo lo que River necesita. Y además se tomó un momento para hablar de Thiago Almada. Correa destacó muchísimo a su compañero y aseguró que tiene condiciones para estar jugando en cualquier gigante de Europa, pero eligió a River. Dos nombres de enorme jerarquía que ahora empiezan a compartir el equipo. ¿Vos qué crees? ¿Almada y Correa pueden formar una de las mejores sociedades del fútbol argentino? Y de acá nos vamos a España, porque Diego Simeone volvió a hablar de uno de los nombres que más ruido viene generando en el mercado: Julián Álvarez. Con todos los rumores alrededor del delantero argentino, el Cholo dejó bastante clara su posición. Simeone aseguró que arma el equipo alrededor de Julián, una frase que demuestra directamente el lugar que ocupa el delantero dentro del proyecto del Atlético Madrid. Además, ante las declaraciones desde la dirigencia sobre su continuidad, Simeone fue contundente y sostuvo que si el dueño del club ya habló de esa manera, prácticamente no hay discusión. El mensaje parece bastante sencillo: Atlético considera a Julián una pieza fundamental. Ahora habrá que ver qué sucede durante todo lo que queda del mercado, porque su nombre viene apareciendo relacionado con otros gigantes europeos, pero desde Madrid por ahora no parece tener ninguna intención de facilitar una salida. Julián, ¿debería seguir en el Atlético o buscar un nuevo desafío? ¿Vos qué opinás? Y cerramos con una voz que siempre tiene un peso especial cuando habla de Boca: Martín Palermo. Después de enfrentar al Xeneize, el histórico goleador destacó especialmente el nivel de varios juveniles que vienen apareciendo en el equipo. Palermo se mostró sorprendido por las condiciones de los chicos y resaltó las cosas que son capaces de hacer dentro de la cancha. Y no un detalle menor, Boca viene atravesando un proceso en el que varios futbolistas formados en el club empezaron a ganar protagonismo, y algunos ya dejaron actuaciones que despertaron muchísimo entusiasmo entre los hinchas. Que además llega el reconocimiento de alguien como Palermo, inevitablemente genera más repercusión, porque el Titán conoce perfectamente lo que significa jugar con esa camiseta, y también la presión que existe alrededor del club. Ahora el desafío para esos juveniles será sostenerlo en el tiempo. ¿Qué juvenil de Boca pensás que tiene mayor futuro? Dejámoslo en los comentarios. Y hasta acá llegamos con este repaso de Paul generando polémica en Estados Unidos, River intentando levantarse con Almada y Correa, Boca pendiente de Paredes y un mercado europeo que todavía puede dejarnos varias historias con los argentinos. Ahora quiero saber cuál de todas estas noticias te sorprendió más. Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó el video, acordate de dejar tu like y suscribirte para no perderte todo lo que pasa en el fútbol argentino y nuestros jugadores por el mundo.